Si tengo un salario de 15,000 pesos, ¿qué pensión me corresponde? O si tengo un salario de 30,000 pesos, ¿cuánto me voy a llevar de pensión cuando me retire? Es una de las preguntas que comúnmente recibimos en redes sociales, pero es importante tener en consideración que para conocer el monto de pensión existen diferentes factores que influyen. Por eso en este video te voy a hablar un poquito a detalle sobre cómo puedes calcular tu pensión y sobre todo conozcas realmente qué es lo que debes de tener en consideración antes de que solicites tu pensión para que sea el mayor monto posible acorde a lo que tú requieras cuando te retires. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y en las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hablar a detalle sobre lo que es el tema de pensión, ya que existen muchas dudas, muchas preguntas con respecto a este tema y en su gran mayoría de las veces nos los hacen llegar directamente por las redes sociales. Por desgracia, es importante tener en consideración que existen diferentes factores que influyen en este cálculo. Por eso no podemos estar respondiendo esas preguntas a ciencia cierta o darte un monto real, porque entonces estaríamos mintiendo. Y como bien te lo hemos dicho en distintas ocasiones, no nos gusta trabajar de esta manera porque lo que ponemos en riesgo es tu patrimonio. Por ello te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video para que conozcas a detalle cómo se calcula la pensión y sobre todo tengas en cuenta los factores que vas a requerir considerar antes de que solicites tu pensión para que puedas maximizar este monto. Bien, lo primero y más importante a considerar es que recordemos que la pensión para el régimen de 1973 se va a considerar de acuerdo al salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Aquí es en donde entra la primera pregunta que no podemos responder y es que, como lo comenté al inicio del video, muchas veces nos preguntan, oye, si mi salario o si mi último salario fue de 15,000, 20,000 pesos, ¿cuánto me va a tocar de pensión? Porque quizás ese es el salario que tú tienes realmente, pero te has puesto a pensar, ¿cómo estás registrado ante el instituto? ¿Realmente están pagando esos 15,000 o 20,000 pesos? O quizás estás registrado únicamente con el salario mínimo y todo lo demás te lo pagan como comisiones o te lo pagan como por ahí se conoce comúnmente por debajo del agua. Este es un dato bastante importante porque recordemos que esto va a influir al momento de realizar el cálculo. Quizás tú solamente tengas el salario de 15,000 pesos reportado en los últimos 3 o 4 meses. Pero si nos vamos hacia atrás, quizás traías reportando un salario de 13,000 pesos, quizás otro de 10,000, otro de 12,000 y antes de esos, quizás uno de 6,000 pesos. Esto es lo que va a influir directamente al momento de realizar el cálculo. Por eso es importante tener en consideración este dato. Lo primero y más importante a considerar aquí es que nos vamos a dirigir para conocer cómo está reportado nuestro salario ante el instituto a la página del SISEC, SISEC, directamente en cualquier navegador, el navegador que tú gustes. Una vez que ingreses en este apartado, te va a solicitar que ingreses lo que es tu CURP, tu número de seguridad social y tu correo electrónico. Posterior a esto, te va a pedir lo que es el famoso CAPTCHA, que son algunas letras o algunos datos alfanuméricos, porque vienen a veces números, a veces vienen letras. Debes de tener en consideración que este va a reconocer mayúsculas o minúsculas tal cual. Una vez que hayas ingresado en este apartado, en la parte de arriba te va a aparecer el apartado de solicitar información de semanas cotizadas o reporte de semanas cotizadas, no recuerdo el dato. Cuando le des clic aquí, te va a aparecer nuevamente otro recuadro con el CAPTCHA. Aquí debes de activar la casilla que dice reporte detallado, porque aquí aparecerán todas las modificaciones salariales que has sufrido a lo largo de tu vida laboral. Una vez que coloques el CAPTCHA, recibirás directamente por correo electrónico tu reporte de semanas cotizadas. Aquí es en donde empieza la parte importante de conocer cuáles son los salarios, porque recuerda que para Ley 73 se va a considerar las últimas 250 semanas cotizadas, es decir, a partir de que tú te das de baja, hacia atrás vas a tener que considerar esas 250 semanas de cotización. Entonces, ya que tengas este reporte bien establecido, ahora sí, puedes realizar lo que es el cálculo promedio directamente de lo que es este salario. En este caso, nosotros contamos con la calculadora que te permite realizar este cálculo. Si tú aún no sabes cómo funciona, en la descripción del video te voy a dejar un enlace a este mismo para que conozcas cómo utilizar nuestra calculadora. Y de igual manera, si tú requieres adquirir esta calculadora, recuerda que la ponemos a tu disposición. Nos puedes contactar en el 55 34 72 63 27. Ahora bien, ya que tenemos bien claro cuál es el salario promedio y con base en lo que el instituto está reportando,
debemos de conocer que también va a influir la edad en la que nosotros nos estemos dando de baja del instituto, porque por ahí hay muchas personas que tienen esa idea errónea de decir, yo tengo 60 años, me doy de baja el día de hoy, pero me voy a esperar hasta tener 60 años y 7 meses para solicitar mi pensión para que entonces me tomen en cuenta la edad de 61 años. Debemos de tener en consideración que la ley marca que se va a considerar el pago de la pensión o el cálculo de la pensión en la fecha en la que tú adquieras estos beneficios. Es decir, tú debes de estar cotizando directamente en estas fechas para que entonces sí se te considere la siguiente edad. No se te va a considerar si, por ejemplo, tú te esperas, te das de baja a los 60 y te esperas hasta los 65 para recibir el 100% de la cuantía. Esto no va a aplicar de esta manera. Esto lo debes de tener siempre bien claro, porque nos hemos encontrado con muchas personas que se aventuran en la travesía de solicitar una pensión sin tener una asesoría. Y creen esto, que como te lo acabo de mencionar, que pueden esperar 2 o 3 años porque su conservación de derechos se lo permite. Y entonces pueden acudir y solicitar esta pensión y les van a dar el 100% de la cuantía de acuerdo a su cálculo que ellos tienen. Recuerda que esto no va a aplicar de esta manera, por eso siempre es importante tener en consideración qué edad tienes cuando tú concluyes tu vida laboral, porque esa edad va a ser la que se te va a considerar. Muchas personas también, por ejemplo, nos dicen, oye Javier, pero es que si yo pagué modalidad 40 de mis 60 a mis 61 años y me voy a esperar hasta tener 61 años y 7 meses para solicitar mi pensión. Aplica de igual manera. Si tú no cotizas en modalidad 40 hasta llegar a esa edad, no se te va a considerar. Tú debes de cotizar en modalidad 40 hasta los 61 años y 7 meses, por ejemplo, o 6 meses dependiendo de tu fecha de nacimiento, para que entonces sí se te considere la siguiente edad. Por eso es importante, como lo he reiterado en distintos videos, que solicites una asesoría personalizada. Muchas personas creen que el pagar una asesoría es únicamente regalar el dinero, pero recuerda que lo que está en juego es tu patrimonio. Recuerda que lo que va a estar en juego es cómo vas a vivir llegado tu retiro. Entonces, yo preferiría quizás pagar, no sé, 1,500, 2,000, 3,000, no lo sé, porque puedes encontrar diferentes opciones en el mercado que te cobren acorde a lo que el servicio que te estén brindando. Entonces, yo preferiría pagar esa cantidad para poder tener la estabilidad financiera llegado el momento y poder recuperar la cantidad que estoy invirtiendo. Ahora bien, ya que tenemos en consideración el salario y la edad, también es importante tener en consideración que existen las famosas asignaciones familiares. Asignaciones familiares que el instituto nos brinda como apoyo por ser la cabeza de hogar o por ser quien sostiene los gastos. Entonces debes de tener en cuenta que, por ejemplo, si tú eres casado, puedes dar de alta a tu esposa. Si vives en unión libre, puedes brindar a lo que es tu cónyuge como beneficiario. Si tienes hijos menores de 25 años, también tendrás un apoyo por cada uno de ellos siempre y cuando estén estudiando. En caso de que no existan padres y en caso de que no existan hijos y concubina, entonces entra la asignación familiar de padres cuando estos dependen económicamente de nosotros. Y finalmente, si no están, existe lo que es la famosa ayuda por soledad, que también nos brinda el instituto para tratar de apoyarnos llegado el momento de nuestro retiro. Con esto ya tenemos en contexto realmente cómo se calcula lo que es la pensión. Tenemos el contexto de lo que es el salario promedio, la edad, las asignaciones familiares. Pero algo importante también que debes de tener en cuenta y que me he encontrado comúnmente es el cálculo de la pensión mínima garantizada para Ley 73. En este caso, muchas personas creen que pueden dejar de cotizar, por ejemplo, vamos a suponer ahorita 2024, que dejaron de cotizar en el 2022 y quieren solicitar su pensión en el 2024 porque creen que van a recibir los 8,400 pesos que vemos como pensión mínima garantizada para este año. Por desgracia, como lo mencioné, al igual que la edad, el instituto nos dice que se va a considerar la pensión mínima garantizada al momento de que se solicita la baja, al momento de que tú concluyes tu vida laboral. Entonces aquí te va a considerar la pensión mínima garantizada que estaba cuando tú te diste de baja. Por eso hay muchas personas que nos vienen a buscar y nos preguntan, oye Javier, es que yo solicité mi pensión y no sabía y me dieron una pensión de un valor de tanto. O me dieron una pensión menor a la que está el día de hoy, porque si la ley dice que no debe ser menor a un salario mínimo.
Por esta simple y sencilla razón, porque cuando tú te diste de baja, el salario mínimo era completamente distinto al día de hoy. Por eso es importante, nuevamente reitero, a que busques una asesoría personalizada. Muchas veces pensamos que Modalidad 40 está fuera de nuestro alcance porque no tenemos los recursos, pero recuerda que también existen financieras que te pueden apoyar para poder financiar lo que es el pago de Modalidad 40 y puedas tener acceso a una mejor pensión. Pero recuerda que este beneficio aplica únicamente para aquellas personas que son ley 73. Y no quiere decir que Modalidad 40 no exista para ley 97. Lo vamos a ver en un video posterior, pero sí te puedo adelantar que, por ejemplo, para ley 97 no te va a ayudar, porque recuerda que en ley 97 el salario promedio que se toma en consideración para el cálculo es el de toda la vida laboral. Eso sin contar que estamos topados a 5 UMAS, por eso modalidad 40 no sería tan conveniente en tu caso, pero si a ti te gustaría que tocáramos este tema en particular, me gustaría que nos dejaras en la bandeja de comentarios este dato para que entonces podamos preparar a detalle esta información. Ahora que ya tienes los conceptos básicos de cómo calcular la pensión para el régimen de 1973, te invito a que visites este video que te voy a dejar de este lado en el cual te explicamos cómo se calcula la pensión ya con datos reales directamente y también nuevamente hacerte la invitación a que si requieres la calculadora nos contactes en el 55 34 72 63 27. Te agradezco que hayas llegado con nosotros hasta el final de este video. Te reitero, soy tu servidor Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. Y no me quiero despedir sin antes hacerte la invitación a que si requieres que te apoyemos con algún cálculo de pensión o alguna asesoría, nos contactes. Nos vemos en nuestro próximo video.